El tema de hoy, hitos contemporáneos de la evangelización en las tierras del Mayab. Pero, ¿qué es eso? Un hito es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Objetivo. Hoy conoceremos a los principales protagonistas de la evangelización en Yucatán desde el siglo XX y nos animamos a vivir como discípulos de Jesucristo en nuestra vida cotidiana. La evangelización no es una opción para la iglesia, es su deber, y mientras exista un solo hombre o mujer en la tierra que no haya recibido la luz del evangelio, la iglesia no habrá finalizado su misión. Esta labor tan importante siempre la tuvieron presente los primeros evangelizadores de nuestro estado, siendo así que aún permanece hasta nuestros días. Para facilitar el estudio de este periodo, lo clasificaremos según la duración de cada arzobispado. ¿Pero qué es un arzobispado? Es una agrupación de diócesis. ¿Y qué es una diócesis? Diócesis viene del vocablo griego diokesis, que hace referencia a la administración del hogar. Y es una forma de organización que tiene la iglesia para pastorear ciertas regiones. Al representante de cada región se le llama obispo y al representante de estas diócesis se llama arzobispo. En la península yucateca tenemos 3 diócesis que hacen la arquidiócesis de Yucatán: el obispado de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo. Padre Josecito, yo sé que usted siempre me ayuda a salir de mis dudas. ¿Me puede explicar, por favor, qué es un arzobispo? Con mucho gusto, gatito. Mira, los apóstoles comenzaron a llevar el evangelio a muchas partes y en cada lugar que predicaban surgían nuevas comunidades de cristianos. Y como los apóstoles no podían quedarse allí permanentemente, eligieron entre todos los de la comunidad a la persona más responsable y llena de fe, a la que llamaron obispo, palabra griega que significa inspector, y a este obispo le impusieron las manos para que recibiera el Espíritu Santo. ¿Y por qué usaron esa palabra griega? Porque en los inicios de la iglesia, el griego era una de las lenguas más utilizadas. Por eso utilizamos palabras griegas hasta el día de hoy, como por ejemplo bautismo, que significa baño, evangelio, que significa buenas noticias, eucaristía, que significa acción de gracias, o incluso Cristo, que significa el ungido. Esa no me la sabía. Oiga, ¿y el obispo o inspector de qué se encargaba? De predicar la palabra de Dios, animar y organizar a la comunidad y especialmente celebrar los sacramentos. ¡Ah, caray! ¿Y él solito podía celebrar todos los sacramentos? No, cada obispo se encargó de ordenar a varios presbíteros. ¿Presbíteros? ¡Qué nombre tan raro! También es una palabra griega que significa anciano en la fe. Y se les llamó así porque el obispo elegía entre toda la comunidad a las personas más maduras en la fe, no por su edad. Y este es el nombre correcto de a quienes las personas les llaman sacerdote, padre o cura. Oiga, ¿y desde aquel entonces el obispo y los presbíteros son solteros? No, en los inicios del cristianismo eran casados. Así nos lo dice San Pablo en su primera carta a Timoteo. El celibato vino después como una disposición de la iglesia. ¡Qué interesante! Entonces los obispos y los presbíteros ejercen el sacerdocio para continuar la misión de los apóstoles. Sí, pero no solo ellos. También desde la antigüedad surgieron otras personas para auxiliar al obispo y a los presbíteros, y a ellos se les llamó diáconos. Me imagino que también esa palabra rara es una palabra griega, ¿verdad? Así es. Diácono significa el que sirve o servidor.
¿Me puede aclarar un poquito más cuál era la función de cada uno? Mira, como lo digo en mi libro, el obispo, como cabeza o inspector de un lugar, se encargaba de animar a todos los fieles de su región, de fomentar la unidad y de que la fe y las enseñanzas de Cristo no se desviaran o deformaran. Por eso, visitaba constantemente las distintas comunidades de su zona y además se encargaba de ordenar a los presbíteros y diáconos necesarios. Y para que todos lo identificaran, llevaba sobre la cabeza, y la sigue llevando, un tocado llamado mitra y un bastón de pastor llamado báculo. Es el único además que puede ordenar sacerdotes y de ofrecer el sacramento de la confirmación. Yo no sabía por qué el obispo usaba esas cosas. El presbítero está bajo las órdenes del obispo y al frente de una comunidad. Por eso es el responsable de todo lo que sucede en su parroquia. Además de atender las necesidades de los fieles, tiene que ofrecer los siguientes sacramentos: el bautismo, la reconciliación, la Eucaristía o Santa Misa, el matrimonio y la unción de los enfermos. Me queda claro, solo 5, porque el obispo es el único que puede ordenar sacerdotes y confirmar. O sea que el obispo sí puede dar los 7 sacramentos. En cambio, el diácono está sujeto a la autoridad del obispo y de los presbíteros para servir en la comunidad a la que ha sido asignado, especialmente en lo que se refiere a la caridad. Y el diácono solamente puede celebrar 2 sacramentos, el bautismo y el matrimonio. Eso es muy interesante. Entonces, hay 3 niveles en el sacerdocio. El más alto es el del obispo. El que le sigue es el del presbítero, al que generalmente le llamamos sacerdote, padre o cura. Y el que le sigue es el del diácono. Muy bien. Si entendí bien, al presbítero y al diácono los nombra o elige el obispo, pero ¿quién elige al obispo? El Papa lo elige personalmente y lo nombra responsable del lugar al que lo envíe. O sea que el Papa puede enviar a un obispo a un lugar distinto del que nació o donde se ordenó sacerdote. ¿Sí? ¿Y por qué hay obispos y arzobispos? ¿Cuál es la diferencia? Para explicarte esto, volveré a utilizar 2 palabras griegas. La palabra latina diócesis proviene del griego y significa administración, dirección o gobierno, y se utilizaba en la antigua Roma para designar un territorio en el que una persona ejercía autoridad. Por eso, a la zona o territorio que gobierna un obispo se le llama diócesis, pero si es muy grande o importante, se le llama arquidiócesis por la palabra griega archi, que significa superioridad o preeminencia. Eso sí lo he oído. Cuando la gente dice esto está archisabroso o archicomplicado, entonces si una diócesis es muy grande o importante, se le llama archidiócesis o arquidiócesis. ¿Y puedes sacar la conclusión? Sí, si es una diócesis normal, al obispo se le llama simplemente obispo, pero si es una arquidiócesis, al obispo se le llama arzobispo. ¿Estoy bien? Perfectamente bien. Ya entendí que los obispos usan un sombrero llamado mitra y un bastón llamado báculo, pero ¿hay algún signo que me permita diferenciar a un obispo de un arzobispo? Sí, a los arzobispos el Papa les entrega una especie de collar de lana con cruces que se llama palio arzobispal, y solamente ellos, los arzobispos, lo pueden utilizar. Oiga, ¿y el Papa qué es? ¿Obispo o arzobispo? El Papa es el obispo de Roma. De hecho, cuando los cardenales se reúnen en el cónclave, lo hacen para elegir al obispo de Roma, y cuando éste es electo, automáticamente se convierte en el Papa. Aunque es obispo, todos los demás obispos le deben obediencia y fidelidad y tienen que informarle constantemente de lo que sucede en sus diócesis o arquidiócesis. Uy, pues hoy sí aprendí muchas cosas, hasta palabras en griego. Y este tema sí que estuvo archi interesante. Y lo que me queda muy claro es que tú nunca te aguantas tu archicuriosidad. ¡Y qué bueno!
Empezaremos nuestro recorrido por la historia con Monseñor Martín Tischler y Córdoba, de 1905 a 1942. Entre los años 1900 a 1914, el Obispado de Yucatán puso en marcha un plan múltiple de acción que consideraba también el aspecto social y cultural, además de la evangelización de todos los habitantes del estado. Este proyecto era apoyado en un principio por el obispo señor Don Martín Tischler y Córdoba, y el reto era acompañar a los laicos yucatecos en la transición a la modernidad, que en ese entonces se estaba presentando con los avances que el porfiriato traía al país: ferrocarriles, sistemas de comunicación, etc. El plan de acción llevado a cabo por Monseñor Tischler consideró mejorar la preparación de los sacerdotes, reorganizar las estructuras parroquiales, fomentar la acción católica, elevar la diócesis de Yucatán a rango de arzobispado. Para estos años, la llegada de sacerdotes misioneros paulinos y vicentinos ayudó a la evangelización de aquellas zonas donde era difícil de llegar. Se fortalecen las escuelas parroquiales donde los jóvenes aprendían lectura, escritura, aritmética, educación cívica y catecismo. Más adelante, se fundaron escuelas más grandes y modernas en las poblaciones más importantes del estado. En 1905 se creó un instrumento educativo llamado Catecismo Circular, un sistema de instrucción religiosa móvil dirigida a los niños de las haciendas y de las zonas más aisladas. En noviembre de 1906, el Vaticano elevó a rango de arquidiócesis a la diócesis de Yucatán, siendo su primer arzobispo Don Martín Tischler y Córdoba. Todo este proceso llevado a cabo por el señor Tischler llega a su término en el año de 1914 con la llegada a Yucatán del gobierno revolucionario constitucionalista anticlerical extremista. En 1915 a 1918, Yucatán fue escenario de una violenta persecución religiosa encabezada por el gobernador Salvador Alvarado. Varias iglesias e imágenes religiosas fueron destruidas. Una vez concluido este periodo, a partir de 1920 se inicia una nueva etapa en la historia de la religión en Yucatán. La adoración nocturna mexicana se estableció en Yucatán el 16 de abril de 1925 y se designó como fundador al padre Crescencio A. Cruz. Monseñor Fernando Ruiz Solórzano, de 1944 a 1969. Durante el periodo de Monseñor Ruiz se celebró el segundo sínodo diocesano del 15 al 27 de abril de 1945, con el fin de reorganizar la diócesis después de las persecuciones religiosas que había sufrido la Iglesia durante 30 años. De igual forma, al mismo tiempo que trajo a los misioneros del Espíritu Santo, congregación dedicada a un sector de la feligresía, dio todo su apoyo a las obras misioneras que los sacerdotes de Mike Knoll realizaban en comunidades alejadas al interior del estado y en el barrio de San Sebastián de la ciudad de Mérida. En diciembre de 1946, el padre Juan Pablo Góngora Alvarado funda la Congregación Religiosa de las Misioneras Hijas de la Madre Santísima de la Luz. De agosto de 1948 al 22 de agosto de 1949 se realizó el Año Mariano Sacerdotal Diocesano, que culminó con la coronación pontificia de Nuestra Señora de Izamal, ante numerosos prelados asistentes y enorme concurrencia del pueblo yucateco, consagrándose la arquidiócesis al Inmaculado Corazón de María. Siendo arzobispo de Yucatán, Monseñor Fernando Ruiz Solórzano, se consideró que los documentos históricos de la Iglesia de Yucatán, dispersos en varios sitios de la catedral, no estaban en condiciones para ser consultados. Algunos estaban depositados en cajas sin orden, expuestos al clima de la región y susceptibles a pérdidas y extravíos. Urgía una solución.
Por ende, dicho arzobispo le encargó al señor Joaquín de Arrigonaga Peón organizar la documentación histórica de la Arquidiócesis de Yucatán. Monseñor Manuel Castro Ruiz, de 1969 a 1995. En el año de 1970 se lleva a cabo la Cruzada por la Oración en Familia, que tuvo un momento solemne en la magna concentración de unas 50,000 personas, realizada en la ciudad de Mérida. En este evento se consagró a la protección y patrocinio de la Virgen de Izamal al pueblo de la Arquidiócesis de Yucatán. Se fortaleció la participación de los laicos en las actividades pastorales a través de numerosísimos movimientos y organizaciones de apostolado seglar en comunión con sus pastores. En los años 70 se crearon los decanatos, el Congreso Presbiterial y la Curia Diocesana. El 14 de agosto de 1988 se convocó a todo el pueblo yucateco al tercer sínodo diocesano con el lema Caminemos en la Fe, a fin de fijar criterios y unificar conceptos en orden a elaborar un plan pastoral. Se consultó también a la feligresía de la arquidiócesis con el fin de conocer sus insatisfacciones con respecto a los servicios que se brindaban, a soñar con un modelo ideal de iglesia, analizar el caminar de ese momento, así como el futuro de la iglesia de Yucatán. Se crearon unas estructuras en el nivel de la parroquia, llamados centros pastorales y centros familiares. Estas sirvieron para motivar, informar y consultar a todos sin discriminación. El 14 de mayo de 1989 se inician los trabajos del tercer sínodo diocesano en 3 etapas, concluyendo esta en el año de 1992. En agosto de 1993 recibimos la visita de Su Santidad San Juan Pablo II en las ciudades de Izamal, donde hay una concentración con los pueblos indígenas, y en Mérida, donde visita la catedral, y una magna celebración en terrenos de Xoclán, hoy Fraccionamiento Juan Pablo II. Promueve la formación y ordenación de diáconos permanentes. Monseñor Emilio Carlos Berlier Belaunzaram, de abril de 1995 a junio del 2015. Durante su arzobispado, en continuidad con los trabajos del tercer sínodo diocesano, se pone en marcha el Plan Diocesano de Pastoral, creando estructuras para la conducción pastoral a nivel diocesano, decanatal y parroquial. Se crearon y organizaron diversas comisiones: pastoral de multitudes, pastoral familiar, pastoral juvenil, pastoral social, catequesis infantil, comisión de liturgia, etc. Llegaron a nuestro estado congregaciones religiosas con diversas carismas, las cuales ayudan en el trabajo pastoral y misionero. Se organiza el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos de Yucatán. Promueve la adoración del Santísimo Sacramento en la Capilla de Oración Perpetua. Promueve la formación del clero, propiciando que muchos sacerdotes yucatecos cursen estudios en universidades del extranjero, así como el acompañamiento y formación de los laicos a través del equipo diocesano de animación pastoral de asociaciones y apostolados laicales. La formación del Instituto de Santa Catalina de Siena para la formación de la vida consagrada. Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, desde el julio de 2015. El 29 de julio de 2015 comienza su ministerio episcopal en la arquidiócesis. Se hace una revisión del plan diocesano del pastoral con el fin de actualizarlo para que lleguen a muchas más personas.
renueva la estructura e instituciones diocesanas como el seminario, la catequesis, la pastoral social. De manera especial, se ha preocupado por la formación de equipos parroquiales de pastoral social. Se lleva al cabo el 7º Congreso Eucarístico Nacional en el año 2019. Como hemos podido darnos cuenta, a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, ha sido muchos los cambios que se ha dado para acompañar a cada uno de nosotros en nuestro caminar. Muchas han sido también las personas, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que han acompañado este proceso, siempre preparándose, alimentándose de la palabra de Dios y fortaleciendo su caminar con los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Nosotros también formamos parte de este caminar. Quizás el día de mañana seamos los que ayudemos en el caminar a través de un servicio que prestemos en nuestra parroquia o en nuestra comunidad. Cuando sintamos el llamado, no debemos temer para dar una respuesta, ya que Dios nuestro Señor nos dará la fortaleza para ser discípulos misioneros en nuestra tierra de misión, que es nuestra amada Arquidiócesis de Yucatán. Bueno chicos, y con esto concluimos la primera lección. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle manita arriba y ya saben, pongan sus nombres y sus comentarios en la cajita de abajo. Y ya saben, nos vemos el próximo sábado aquí en el mismo canal, Catecismo de Santa Clara. Nos vemos. Cuando de ella